El pasado viernes 30 de agosto se cumplió en Colombia una protesta nacional del sector transportador. Caravanas y plantones de mulas, volquetas, buses de transporte y camiones estuvieron recorriendo alrededor de 25 ciudades en protesta por lo que significaba el alza en el precio del ACPM. Pues bien, en las horas de la noche el Ministerio de Hacienda anunció que el precio del galón desde hoy tendrá un incremento de 1.904 pesos, lo que genera preocupación en el sector transportador. Precisamente tenemos a dos de los voceros del sector en Colombia quienes han expresado precisamente su molestia frente a todo lo que representa esta situación. Saludamos inicialmente a Leslie Marcela Maestre Carrascal, quien es la presidenta de Fanaltrans, que reúne a 13 agremiaciones en Colombia y que precisamente hacen parte de todo este movimiento transportador. Pero también saludamos en W Fin de Semana a Anderson Quiseno. Él es el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga y miembro del Buró de Transportadores de Carga colombiano. Inicialmente, Leslie, buenos días. Cuéntenos acerca de cómo reciben esta alza que el gobierno nacional había anunciado y que finalmente puso en marcha. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Inicialmente, voy a aclarar varios puntos. Somos una federación a nivel nacional, como bien lo dijiste, de 13 agremiaciones, conformadas por diferentes asociaciones y sindicatos de propietarios de vehículos de carga independientes. No pertenecemos a las grandes empresas ni a las empresas de transporte. El propietario independiente corresponde al 80% del parque automotor de carga, que son los vehículos antiguos o de modelos antiguos o vehículos viejos. Los vehículos nuevos son de las grandes empresas, que equivalen al 30% del parque automotor del país. En este orden de ideas, nosotros no hacemos parte de ese paro. Es más, enviamos un comunicado en esta semana de opinión pública y de conocimiento a nivel nacional, donde proponemos que nosotros no entramos al paro ni estamos apoyando el paro de las grandes empresas en cabeza del señor Medrano, que no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Paso a explicarte. Nosotros como propietarios independientes, a nosotros no nos está afectando la medida que se está tomando el gobierno como propietarios independientes. ¿Por qué? Porque es que esa medida se le están tomando es precisamente el gobierno está haciendo una alza es a los grandes consumidores. ¿Realmente a quién les afecta? A las grandes empresas. A nosotros no, como tal. ¿Por qué? Porque nosotros como propietarios independientes no vamos a estar en contra del gobierno si necesita por parte de ellos sanear las finanzas del Estado. Es necesario, nosotros, el gobierno toma una decisión unilateral. Él puede hacerlo, nosotros no vamos a estar en contra de quedarse el combustible. Lo que sí le estamos exigiendo al gobierno, porque eso sí lo hicimos, ayer estuvimos en una reunión en el Ministerio de Transporte, lo que le exigimos al gobierno como tal es que, así como se va a incrementar, porque sí se va a incrementar el combustible, que también nos incremente el precio del flete. ¿Por qué? Porque es que nosotros como transportadores independientes, al subir el combustible, debe subir el flete con base a que al CICETAC y que obligue a las empresas de transporte, que son las intermediarias, a que sí paguen de acuerdo a los valores del CICETAC, cosa que no hacen, tienen una mala práctica que no pagan por los valores del CICETAC, sino muy por debajo. Entonces, a nosotros no nos afectaría en la medida en la que se sube el combustible, suben los fletes del CICETAC. Nosotros no tenemos por qué subsidiar como tal el combustible. ¿Sí me explico? Sí, señora. Que a las grandes empresas sí le afecta. ¿Por qué? Porque el mismo ministro Bonilla lo dice, el 2020 se estaba congelado, y eso es a nivel de las grandes empresas, es un subsidio que le está quitando a las grandes empresas. Y lo que está tratando de hacer es poner el valor del combustible fluctuante con el precio internacional. A nosotros directamente, como propietarios independientes que representamos el 80%, no nos afecta y no apoyamos el paro, te lo reitero nuevamente. Claro, Leslie, saludamos también a esta hora a Anderson Quiseno, repetimos, él es CEO de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia y miembro del Buró de Transporte de Carga colombiano. Anderson, ustedes
tienen también una preocupación porque en medio de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas fueron incinerados varios camiones en la zona del departamento de Antioquia y también hay problemas con el tema de seguridad. También en medio de eso, ¿cómo reciben el aumento en el costo de la CPM? Buenos días para todos los que nos escuchan y para la mesa. Sí, desafortunadamente a nivel nacional tenemos una situación de seguridad bastante compleja. No nos hemos cansado de repetir lo que estamos casi que entrando a niveles de inseguridad del año 2001, 2000 y 1999. Y esperamos esto no arrecie de tal manera que tengamos días donde hayan quemas de 30, 40 o 50 vehículos. De igual manera, nosotros sí mantenemos un contacto muy directo con el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez, y con cada uno de los generales, tanto del Ejército y la Policía, a fin de poder tomar las medidas preventivas que sean necesarias y que los camioneros a lo largo y ancho del país pues puedan sentirse seguros frente a este fenómeno. Pero hay que reconocer que las capacidades de la fuerza pública están bastante diezmadas y no tienen la misma capacidad de reacción que hace algunos años. Y frente al tema del combustible, pues creemos que hay una mala lectura del sector transporte de carga. El sector transporte de carga tradicionalmente ha estado conformado por 3 grandes segmentos. Respetamos las decisiones de los demás gremios, pero en muchos casos no se comparten. El transporte de carga colombiano, por ejemplo, está conformado por 427,000 vehículos de carga. Si ustedes pueden hacer una lectura de la cantidad de vehículos que de pronto salieron a las calles en una marcha, pues de una u otra forma, y tienen una representatividad, y cada uno de los gremios tiene una representatividad. Es que en este país hay 45 gremios de carga. Y la lectura que ha tenido la Asociación de Transportadores de Carga es un tema muy atomizado, bastante polarizado, y han salido muchos comunicados de muchos gremios en relación a este tema, pero sí hay una voz que se concentra en todo esto y un malestar, y es que a los camioneros no les pagan lo que es. Vea, ayer a las 11 de la noche tuvimos el conocimiento del comunicado por parte del Ministerio de Hacienda donde subían el combustible. Inmediatamente los productos de la canasta familiar comenzaron a subir. Y eso que esos productos de la canasta familiar que están en anaqueles llegaron con precios pues del combustible anterior y ya subieron. Si uno mira los precios en grandes superficies, ya subieron. Lo que sí aterra mucho a los camioneros es que a ellos no les suben lo que ellos conocen como el flete, y lo que desde el punto de vista del valor legal del entorno legal se conoce como el valor total a pagar. El tema del CICETA es un asunto, eso es un programa que nosotros estamos logrando socializar y mediante pedagogías a la sociedad colombiana a fin de que sepan qué es eso y cómo embolatan al camionero con esa teoría. Es una teoría muy bonita desde el punto de vista académico, pero muy nefasta desde el punto de vista de la práctica para lo que necesitan los camioneros del país. Y en ese orden de ideas, pues hay salidas para los camioneros en relación al tema del combustible. Y así como salen los intermediarios a especular en grandes superficies, supermercados, tiendas, estaciones de combustible, todo, porque ya subió el diésel, creemos que sí tiene que haber una voz bastante seria por parte del gobierno a que le cumplan a los camioneros con esos compromisos, en especial lo que tiene que ver desde el conocimiento popular con una tabla de flete. O sea, el CICETA o ese programa como está hoy en día por parte del Ministerio tiene la capacidad y el grosor tecnológico para poderse convertir en una herramienta de tarifas que le permita al camionero estar descansado frente a la situación. Sí. Y lo otro tiene que ver precisamente con la cantidad de vehículos que hay en el país, 427,000 vehículos de carga, y el Ministerio de Transporte solamente tiene el conocimiento de 38,000 operaciones de transporte a través de manifiestos. Entonces eso deja en duda precisamente también los números y las cifras que arroja el Ministerio de Transporte o los diferentes organismos que están encargados de conocer las cifras de nivel logístico y bajarlas precisamente a quienes son los que están transportando los bienes y mercancías del país. Claro, Anderson, mire. Bajo ese escenario es la mirada. Claro. Anderson y Leslie, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció hace pocos minutos y señala en su cuenta de X sobre el tema del paro transportador. Dice lo siguiente, abro comillas: el transporte de carga
pasó a grandes corporaciones que importan masivamente tractomulas e imponen el valor de fletes. Han convertido el transportador en obrero a sueldo, y señala específicamente que no podemos mantener el diésel congelado porque la deuda que se genera afecta a los más pobres. El Ministerio de Transporte debe ayudar a los transportadores a pasar a alternativas de energía, dijo el jefe de Estado sobre el precio del galón que subió en 1.900. Leslie, yo le quiero preguntar, usted sostuvo una reunión con el Ministerio de Transporte precisamente y se van a desarrollar unos diálogos. ¿En qué consisten esas conversaciones? Sí, precisamente ayer tuvimos la reunión con el Ministerio de Transporte y el director del Ministerio de Transporte, el doctor Luis Alejandro, acogió la posición de nosotros que nos mantenemos en asamblea permanente. Vamos a mantener reuniones periódicas con el gobierno precisamente para ir ajustando toda esta cantidad de irregularidades que se presentan, porque es que el gobierno es consciente, así como lo dice el presidente Petro, que este gremio de propietarios independientes ha sido un gremio empobrecido por las grandes empresas, atacado por las grandes empresas y no ha tenido respaldo en los gobiernos anteriores, y es lo que estamos pidiendo nosotros, que el gobierno nos respalde, porque este gobierno precisamente es abanderado con decir que apoya a los menos favorecidos. Eso pasa con este gremio, que aunque somos muchos, porque el parque automotor representa el 80% de los pequeños propietarios o propietarios independientes, pero no hemos tenido respaldo del gobierno. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Mesas de trabajo con los diferentes entes de gobierno. Ayer fue con el director de tránsito, del Ministerio de Tránsito y Transporte. Estuvo también el coronel de la policía, estuvieron diferentes funcionarios del ministerio, precisamente tratando de organizar muchos temas. Dentro de eso, la regulación del parque automotor, que es otra afectación que tenemos nosotros como propietarios independientes, como te decía hace un momento, porque los tractocamiones, las tractomulas, los camiones nuevos le pertenecen a las grandes empresas, no al propietario independiente, y en todo esto pues el gobierno nos está colaborando precisamente para ir tratando de ayudarnos en medio de la situación económica o crisis en la que se encuentra el transportador independiente. Gracias a nuestros invitados, Leslie Marcela Maestre, presidenta del gremio transportador de Fenaltrans, y también a Anderson Quiseno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga en Colombia.